Antecedentes de los derechos humanos. La historia de los derechos humanos es el drama de una lucha continua y es un avance constante, a menudo contra una enorme oposición. Y con los derechos humanos viene la paz y los recursos para alcanzar una verdadera libertad. Así que es importante comprender el tema de los derechos humanos dentro de su marco de referencia histórico, una tradición que se remonta hasta hace más de 2500 años. En el 539 antes de la era común, el cilindro de Ciro, quien fuera reconocido por muchos como el primer tratado de derechos humanos. Esta tablilla de arcilla contiene las proclamaciones de libertad e igualdad hechas por Ciro el Grande, el primer rey de la antigua Persia. En 1215 de nuestra era, la Carta Magna, que estableció nuevos derechos para las personas e hizo que el rey de Inglaterra se sujetara a la ley. También vemos cómo en 1628 la petición de derechos, dando los derechos y libertades de las personas en oposición a la corona de Inglaterra. En 1776 la Declaración de Independencia de Estados Unidos, proclamando el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En 1787 nace la Constitución de Estados Unidos de América, formando la ley fundamental del sistema federal de gobierno de Estados Unidos y definiendo los derechos básicos de los ciudadanos. En 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento francés que establecía que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. En 1791, la Declaración de Derechos de Estados Unidos, limitando los poderes del gobierno federal y protegiendo los derechos de todos los ciudadanos, residentes y visitantes en el territorio de Estados Unidos. En 1864, la primera Convención de Ginebra estableciendo las normas para los tratados internacionales. Y en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el primer documento que proclama los 30 derechos que corresponden a todo ser humano. Los derechos humanos están basados en el principio de respeto por el individuo. Su asunción fundamental es que cada persona es un ser moral y racional, que merece ser tratado con dignidad. Se llaman derechos humanos porque son universales, mientras que las naciones, cada país o grupo especializado gozan de derechos específicos que se aplican solo a ellos. Los derechos humanos van más allá, se aplican a todo el mundo. El alcance total de los derechos humanos es muy amplio. Significa una elección y una oportunidad. Significa la libertad para conseguir un trabajo, elegir una carrera, elegir el compañero que uno decida y la crianza de los hijos. Entre ellos está el derecho de circular ampliamente y el derecho de trabajar con remuneración, sin acoso, abuso o amenaza de un despido arbitrario. Incluso abarca el derecho al descanso. En última instancia, los derechos humanos son la base de todo lo que las personas valoran sobre su forma de vida. Mucho antes de que se creara la expresión derechos humanos, los hombres y mujeres se esforzaron, pelearon y murieron por estos principios. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el principal documento legal de derechos humanos en el mundo. Su primer párrafo es una poderosa afirmación de los principios que yacen en el corazón del sistema moderno de derechos humanos. El reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana es la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. En consecuencia, existe una amplia brecha entre la articulación de los objetivos de la declaración y su realización.
Millones de personas no son libres. La justicia a menudo no es equitativa y la paz sigue eludiendo a muchas regiones del mundo. Reducir la enorme brecha entre el ideal de los derechos humanos universales y la realidad de las violaciones generalizadas de los derechos humanos es el reto que nos empuja hoy en favor de los derechos humanos. El concepto de derechos humanos en sentido amplio, como lo diría el doctor Jesús María Casal en su libro de Derechos Humanos y su Protección, lo definiría como los derechos humanos que son inherentes a la persona, que se derivan de la dignidad humana y que resultan fundamentales en un determinado estadio de evolución de la humanidad, por lo que reclaman una protección jurídica. En cambio, en sentido más estricto, los derechos humanos son esos mismos derechos, pero en la medida en que son reconocidos y protegidos en el ámbito internacional. De allí que pudiéramos concluir que los derechos humanos son principios básicos que reconocen la dignidad inherente y los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos. Su desarrollo a lo largo de la historia ha sido un proceso largo y complejo.